Buenos días. Gracias por tu interés en esta presentación. Voy a empezar con el por qué estoy presentando. Hace 2 años y medio, en marzo de 2018, tuve una experiencia muy fuerte en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, donde fue de peregrinación, siendo mi primer peregrinación serio como adulto en muchos años. En aquel día no había estado a aquel momento no había estado en misa durante más de 30 años, desde cuando estuve en casa con mis padres. La experiencia que tuve aquel día, el mismo día del acercamiento a Medjugorje, el primer día ahí, la experiencia ha sido tan fuerte que mi vida casi se puso al revés. Y cuando volví de Medjugorje para contar mi experiencia, que Dios está vivo, que nos ama, todo lo que me ha pasado. Quise proclamar mi experiencia, claro, a las buenas noticias, a todos mis familiares y queridos y mejores amigos, todos. Tuve un shock. Mi experiencia ha sido difícil porque casi nadie me creó. En cuanto empecé a hablar de Dios, todo el mundo se veía que los ojos cambiaban y realmente no estaban escuchando, se sentían incómodos. Todo el mundo decía que estaban muy feliz conmigo, pero nadie realmente lo tomaba en serio. Estoy hablando incluso de mis propios familiares, muchos de los cuales todos son católicos, mi lado de la familia. Entonces ha sido realmente muy frustrante y poco a poco a lo largo de esos 2 años y medio me he dado cuenta que el tema de Dios es uno muy difícil hoy en día. Mucha gente ya ha perdido su fe, mucha gente se ha distraído y sean desanimados por los problemas en la Iglesia Católica, si es que iban a misa y eran católicos. Mucha gente ya está seducidos por otras filosofías y digamos, religiones como budismo o la nueva era, todas las cosas de la nueva era, el Reiki, etcétera, 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 ya lo conocéis. Entonces me he dado cuenta que es muy difícil que la gente te escuche, incluso entre la gente de fe, supuestamente. Y ha sido difícil, ha sido difícil. Yo he tenido una vida muy, muy larga, muy buena como ejecutivo, ya os comentaré más. Pero el tema de no ser creído es difícil para cualquier persona. Y esta frustración tremenda ha ido marcando un poco mi vida. He intentado a comunicar de diferentes formas, he estado poniendo cosas en Facebook e Instagram, pero con casi nada de reacción. Y es interesante, ¿no? Pones algo de Dios y a lo mejor recibes 1 o 2 likes y pones cualquier tontería de tu vida, como un plato de huevos fritos con patatas y 70 personas dicen, qué bueno. Entonces ha sido frustrante para mí, porque la única cosa que realmente me preocupa ahora mismo es la salvación de mi alma y la salvación de mis queridos. Entonces ha sido difícil para mí esta falta de atención en lo que para mí es lo más importante de todo. Yo he creído en Jesús toda mi vida porque nací católico, fui bautizado por mis padres, he hecho la primera comunión, la confirmación. Y cuando era muy pequeño, aunque no lo recuerda, fui a Fátima con mis padres. Me acuerdo de haber ido a Lourdes con 3 o 4 años. Y un poco más tarde, viajando en coche de Inglaterra hacia Portugal, fuimos a Carabandal, San Sebastián de Carabandal, en los Picos de Europa, en España. Casi no me lo recuerdo, pero siempre he tenido esta fe ciega en Dios en mi vida, aun cuando no iba a misa. Pero para la gente que no ha tenido esto, buscan pruebas, buscan cualquier rastro de Dios que le hace vivo y real en su vida, ¿no? Y entonces ha sido muy difícil para mí explicar mi fe, defender los preceptos de mi fe sobre la Biblia de Jesús, sobre la fiabilidad de la Biblia delante de ateos. Y tengo mi mejor amigo en el mundo entero, es un chico que ha ido acompañándole a la escuela, tras escuela, e incluso en la universidad fuimos juntos desde la edad de 8 años, o sea, nos conocemos 43 años. Y él el otro día me dijo, si es que Jesús existió, ¿no? Y me choqueó porque dije, pues esto no, claramente no está en duda, pero no tenía datos para defender los hechos, ni sobre la Biblia, ni los evangelios. Y esto ha sido difícil
Hasta que empecé a pensar en el tema, ¿no? Y empecé a pensar en el Holocausto, ¿no? Porque los ateos, especialmente, y la gente que no creen, buscan hechos concretos. Y entonces esto nos lleva al por qué, el qué estoy presentando. Perdón. Si yo te preguntara, ¿crees en el Holocausto? Espero que dirías que sí, ¿no? Y si yo te dijera que yo no creo en el Holocausto, probablemente estarías bastante sorprendido y quizás algo disgustado, ¿no? Que tienes enfrente de una persona que puede negar una semejante ocurrencia. ¿Por qué? Porque hay tantas pruebas y tanta evidencia hoy que existe, ¿no? Y hemos visto películas, hay testigos oculares para empezar, ¿no? Que hay gente aún que vive, que sobrevivido esta experiencia atroz en el mundo. Hay los soldados que descubrieron los campamentos, hay oficiales que han visto la evidencia en cuentos, en registros históricos, hay biografías y autobiografías de las víctimas y de otros implicados. Hay evidencia histórica en términos de otros registros oficiales de varios gobiernos, hay investigaciones de parte de historiadores, hay libros, hay vídeos, hay fotos, hay los mismos sitios que se pueden visitar aún, como Auschwitz o Birkenau. Hay los artefactos que se encuentran allí. Hay evidencia científica, ¿no? También sobre los gases, los restos humanos. Hay mucha evidencia, ¿no? Entonces, decir que no se cree en el Holocausto sería una abominación. Sin embargo, sobre la Biblia y Cristo es un debate abierto y un tema supuestamente de fe. Y cuando se habla de la Biblia, hasta mi cuñada, que es arqueóloga, muy apasionada, me dijo, bueno, la Biblia no es histórico, no tiene nada de arqueología ni de historia. La Biblia es puramente teológico. Es un cuento de chinos para hacernos sentir mejor para niños. Esto también me choqueó bastante, me dolió mucho, ¿no? Y todo esto cambió hace 2 meses cuando por casualidad encontré la película El caso de Cristo. Una fantástica película sobre la historia de un ateo, es una historia de verdad, un ateo que era investigador y periodista y se metía en muchos casos criminales en Estados Unidos, con mucho talento en este campo. Y él tuvo miedo de que su mujer se iba a convertir al cristianismo, por un motivo que no os voy a arruinar en la película, si os interesa verlo, y decide que va a dar la prueba de que Dios no existe, ¿no? Y decide que él, utilizando sus talentos, sus capacidades, va a entrevistar los principales expertos en muchos terrenos, especialmente los expertos cristianos, porque él era tan seguro de sus capacidades que iba a dar la prueba de que Jesús no existe y recuperar su matrimonio con su mujer. Y entonces, después de ver esta película, no os voy a contar más, leí el libro. Y el libro, claro, mucho más detallado y estructurado, mira todos los temas, tema por tema, y utilizaban este libro para hacer la película. Y me quedé alucinado con la cantidad de evidencia que hay, ¿no? Entonces decidí hacer una presentación de una manera un poco más digerible para quien sea, en la vez de pedir que todo el mundo lea el libro, y hay tanta información, de hacerlo un poco más digerible, en un formato que se puede consumir en menos de 2 horas y media, y no el mes que me costó leer el libro y plasmar todo en una presentación. Y el libro, de la misma forma que un caso criminal, mira el tema de la Biblia y de la divinidad de Cristo bajo los mismos conceptos que mencioné para el Holocausto, ¿no? Lo pone bajo el riguroso análisis de 12 expertos de renombre mundial en campos como la teología, la historia, la arqueología, la psicología, los manuscritos, la documentación, la lingüística, la fisiología y la filosofía, entre otros, ¿no? Y estos expertos están muy, muy renombrados, como he dicho, y lo miran si como fuese un caso criminal. Con una serie de preguntas y sacando los hechos concretos que no están bajo realmente mucho debate, para considerar la fiabilidad de la Biblia y el tema de si Jesús realmente era el Hijo de Dios o sencillamente un hombre muy, muy sabio. Espero que os va a gustar.
Esto es solo la primera parte de la presentación, la introducción, para que sabes quién soy y por qué hago esto. Y luego hay 7 vídeos más, que es la presentación misma, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un chico claramente no español, inglés, aunque estoy un poco escudo para ser inglés. Mis padres son indios. Entonces, yo nací en Inglaterra, mis padres son indios de Goa, que era una colonia portuguesa en la India hasta 1961, y por esto católico. Crecí en Inglaterra, fui a la escuela allí, la universidad allí, en Inglaterra y en Italia. Y después de estudiar en Italia, empecé a trabajar en un gran banco internacional, que se llama HSBC, y viví en 8 países, viví y trabajé en 8 países en el mundo entero, en las Américas, en Europa y en Asia, ¿no? Durante 22 años. En 2016 dejé el banco para dedicarme a tiempo lleno al coaching, que me había formado en los últimos años en el banco, que me interesaba el tema. Y desde entonces soy coach, ¿no? Hace años y años mi primer destino profesional ha sido Madrid, el primero. Estuve en Madrid 15, 16 meses y Barcelona 3 meses. Y entonces tuve siempre un gran amor para España y decidí que cuando eventualmente iba a volver a España para vivir, ¿no? Entonces aquí estoy. Y estoy casado con una mujer española, ahora mismo en proceso de divorcio, lamentablemente, pero ese es un otro cuento para mi testimonio que voy a grabar dentro de poco. Es imposible, para terminar, es imposible dejar de hablar de lo que es lo que se ha visto y experimentado en mi vida en los últimos 2 años y medio, ¿no? Es solo justo, digno y necesario que levantar la voz, mi voz, a todo el mundo proclamando el Señor, que ama a cada uno de nosotros más que podemos imaginar, ¿no? Que yo sentía un poco de este amor. Y yo me considero solo como el burrito de Domingo de Ramos, a quien le ha tocado la suerte de llevar a Jesús lo mejor que pueda, donde Él quiera y dentro de mis pobres capacidades. Así que disfruta de la presentación, espero que lo verás todo porque va mejorando y mejorando cada segmento, pero es importante no dejar dudas y huecos en el razonamiento tan excelente que ha hecho Lee Strobel con el caso de Cristo. Disfrutar. Adiós.